Bueno, buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan bien? Sí. Buenas tardes, sí se escucha, profe. Ok, gracias. Bueno, saludos. Eh, en la clase de hoy vamos a cubrir el último tema del curso. Son los mecanismos de transferencia del calor. Básicamente son tres, ¿verdad? La conducción, la convección y la radiación. Esta forma en la que se transfiere el calor, o estas formas en las que se transfiere, mejor dicho, no aparecen por separado en un fenómeno en la naturaleza. Es decir, es posible que aparezcan las tres simultáneamente, o dos de ellas, ¿verdad? Así que no hay que pensar en que son fenómenos que están aislados cada uno, sino que pueden coexistir, digamos, por ejemplo, dos mecanismos de transferencia del calor, como por ejemplo conducción y radiación, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ahora, en términos del interés por estos mecanismos de transferencia, la convección es de suma importancia para el caso de meteorología, ¿verdad? Dado que las mareas, qué sé yo, las corrientes marinas, los huracanes, todos estos fenómenos se pueden explicar una buena parte de su comportamiento a través de la convección, ¿verdad? Vamos a comenzar viendo la conducción, ¿verdad? La conducción, en conducción hay contacto entre las superficies, como por ejemplo cuando usted coloca una olla con agua en el disco en la cocina y prende la hornilla, ¿verdad?, para calentar esa agua. ¿De acuerdo? Entonces eso es conducción, porque la superficie inferior de la olla está en contacto con el disco, ¿verdad?, y el calor pasa a través de la conducción, es decir, porque están las superficies en contacto. Los metales son excelentes conductores del calor y de la electricidad, ¿verdad? Ya lo hemos visto en los temas anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vimos las mezclas, cuando, por ejemplo, colocamos un cilindro, ¿verdad?, que está a una temperatura muy elevada en una mezcla donde hay agua o cualquier otra cosa. Bueno, la conducción, en conducción, lo que se observa, bueno, en general, en los mecanismos de transferencia del calor, lo que podemos ver es que va a existir vamos a decir, una velocidad con la que se transfiere el calor, ¿verdad? Entonces, esa razón de cambio la podemos ver como una potencia térmica. Recuerden que cuando en física 1 nos dijeron que la potencia es trabajo entre tiempo, ¿verdad?, la potencia promedio, pues aquí pasa algo similar. Es decir, aquí la potencia térmica la vamos a llamar con la letra H. Y esa potencia térmica, que es la razón de cambio del calor, ahora es Q. Y sigue teniendo las mismas unidades, watts, que serían, las unidades de potencia son joules sobre segundo, ¿verdad? Y eso tiene un nombre particular que es, en el sistema internacional le dicen watts, ¿verdad? Es una W mayúscula. Entonces, esto es igual a un watt. Ese abrevia es una W mayúscula. Bueno, nosotros queremos calcular esa razón de cambio con la que se transfiere el calor, suponiendo que esta H. Entonces, en los problemas que vamos a resolver aquí, y como vamos a abordar la teoría, vamos a suponer que H es constante. En la realidad, en problemas reales, ¿verdad?, en el laboratorio, el H no es constante, ¿verdad? Ese es un problema que es decir, estamos en una situación real. Pero aquí vamos a suponer que la H es estacionaria, o la transferencia del calor decimos que se da en condiciones estacionarias, para dar a entender que durante todo ese intervalo de tiempo el H va a ser constante. ¿Okay?
Entonces, si tuviéramos que integrar, es una constante que sale fuera de la integral, por ejemplo. Bueno, la parte experimental, lo que se ve experimentalmente es que esa H es directamente proporcional al cambio de temperatura. Y también es directamente proporcional al área, o sea, a la sección transversal por donde pasa ese flujo de calor. ¿Okay? Esto es algo, esta es la evidencia, lo que se ve experimentalmente, lo que vieron, mejor dicho, los primeros que trabajaron, se interesaron por estudiar el paso del calor, ¿verdad? A través de algún material, una vez que se entendió que el calor es energía en proceso de tránsito, ¿verdad? Porque antes de esto estaba lo que ya ustedes conocen, la teoría del calórico, que decía que el calor era como una sustancia, ¿verdad? Como que si usted tuviera una bolsita en donde tuviera agua, ellos imaginaban como que el calor estaba en el agua, le pertenecía al agua cuando la calentaban, y no es correcto, ¿verdad? Recuerden que es energía en proceso de tránsito, o sea, una transferencia, ¿verdad? Bueno, entonces, por ahí comienza la historia de la conducción. Para estudiar la conducción es muy común utilizar el modelo de los depósitos. El modelo de los depósitos es que yo tengo algún material, una geometría, ¿verdad? Me refiero a una barra, qué sé yo, puede ser, por ejemplo, una losa, una varilla, cualquiera de esas cosas que está en un depósito, ¿verdad? Perdón, que está entre dos depósitos. Y esos depósitos están a diferente temperatura. Okay, entonces, me imagino la conducción como que si tengo un depósito a una temperatura dada, la voy a llamar con la letra, vamos a ver qué le puse aquí. Le puse la temperatura TA. Yo no le quiero poner TH porque lo que no quiero es que se vaya a confundir con lo que vimos de las máquinas, ¿verdad? Entonces, esto es muy parecido a la máquina, ¿verdad? Entonces, aquí hay una temperatura TV. Es parecido el dibujo, pero físicamente no tiene nada que ver, ¿verdad? Vean que en la máquina, esos son los depósitos a mayor y a menor temperatura, y aquí está la máquina operando, ¿verdad? Eso es un diagrama esquemático de cómo funciona el motor térmico, ¿verdad? Entonces, en este caso, eso no es un, es decir, no es un, es decir, es una situación en donde tengo una barra, por decirlo de alguna manera, en contacto con dos depósitos. Entonces, se supone que el depósito que está a temperatura TA, la temperatura ahí es mayor que el depósito a temperatura PB. Y ya sabemos que si eso es así, el calor fluye como un proceso irreversible de forma espontánea del depósito a temperatura A hacia el depósito a temperatura B. Por lo tanto, aquí el flujo de calor va en esta dirección, de izquierda a derecha. Okay. Y entonces, suponemos que la barra está aislada térmicamente, es decir, que tiene algún tipo de recubrimiento para evitar que el calor escape radialmente. O sea, no queremos que pase esto. Estoy viendo la barra, suponiendo que es circular, ¿verdad? Esta es la sección transversal. Entonces, no quiero que el calor haga eso, que salga así, radialmente, sino que se transmita desde otro par únicamente en la dirección axial, o sea, en la dirección del eje de esa barra, si la suponemos que es cilíndrica. Este otro problema también se puede estudiar, también lo vamos a ver, solamente que ahora estamos suponiendo que el calor pasa íntegramente a lo largo del eje de la varilla. ¿De acuerdo? Entonces, para eso le ponen un forro, por decirlo de alguna manera, en los experimentos. En el laboratorio le ponen un forro a la varilla que se usa para evitar que haya pérdidas de calor en la dirección radial. Bien, entonces la varilla tiene una longitud L, ¿verdad? Tiene una longitud L y aquí hay una sección transversal, que es lo que yo llamo aquí A. Bien, y ese cambio de temperatura, el delta T, pues ese cambio va así, TA,
este A menos TV. Entonces, vean que aquí, ¿qué está pasando con la temperatura? La temperatura va disminuyendo en la dirección en la que se propaga el calor. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera que hacer una gráfica, si me diera una pregunta en la plataforma, por ejemplo, poner algo así de A, TV, ¿qué forma, qué podríamos decir de la temperatura en función de la... ¿Tienen ustedes? Ya lo dije, ¿verdad? La temperatura va disminuyendo en la dirección en la que se propaga el calor, ¿verdad? Entonces, ya ustedes saben que en la plataforma se puede hacer una curva, un logaritmo, un polinomio, qué sé yo, ¿verdad? Pero aquí la única forma correcta es que sea una línea recta decreciente. ¿Verdad? Recuerden que las escalas de temperatura son lineales, ¿verdad? Entonces, esto nos justifica el hecho de que sea una línea con pendiente negativa, ¿verdad? Entonces, esta sería la opción correcta. Ninguna curva tiene sentido ahí, ¿verdad? O sea, ninguna función que no sea recta tiene sentido, ¿no? Mejor dicho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como les decía, la evidencia muestra esto, ¿verdad? Que el H se puede calcular. Bueno, la evidencia experimental apunta a eso, que el H es proporcional al delta T, a este cambio, y proporcional, dijimos, a la sección transversal. Entonces, la H yo la puedo calcular de esta manera. Q de delta T va a ser igual a K, la minúscula, ¿verdad? Por A, por TA menos TB, entre L. Entonces aquí el H también es inversamente proporcional al L, ¿no? Ok, esa K que está ahí, que es la constante de proporcionalidad, ¿no? Vean que yo antes dije que H es directamente proporcional al producto de A por delta T, ¿verdad? Entonces, esa constante de proporcionalidad, o sea, para quitar esta proporcionalidad, yo meto la constante, ¿no? En este caso, la constante se llama la conductividad. Está cayendo una almacén fuerte. ¿No? La conductividad. Okay. Y esa conductividad térmica es característica del material. O sea, hay una K para el cobre, una K para el aluminio, y así sucesivamente. El libro, en ese capítulo, le da una tablita donde están las conductividades térmicas de algunos materiales, ¿verdad? Entonces, las preguntas en la plataforma muchas veces empiezan diciendo un tubo de aluminio, una barra de aluminio, ¿verdad? Pero en la redacción no le dan acá, no necesariamente se la dan. Es para que usted la busque en la tabla, ¿verdad? Pero sí le dicen cuál es el material del que está hecha la barra o la varilla o lo que le digan que está ahí, ¿verdad? Entre los dos depósitos. Entonces, es bueno familiarizarse con esa tabla porque es posible que necesite sacar de ahí alguna conductividad. Bueno, esta ecuación que ustedes ven aquí, en física matemática, es una especialidad en física, le llaman la ecuación de Fourier, del calor, ¿verdad? Y por ahí también se ve en métodos matemáticos 3. Por supuesto, se enfatiza la parte matemática, las condiciones de frontera, a la hora de resolver una ecuación diferencial. Pero bueno, eso es en métodos. Aquí en Física 2 la vemos así, de esta manera. La vemos con cantidades finitas. O sea, es decir, con un delta, ¿verdad? Arriba. Pero, como quiera, sigue siendo la ecuación de calor de Fourier. Bueno, entonces, esta es la sección transversal, que está en metros cuadrados. Esta es la longitud de la barra, que está en metros. La temperatura está en Celsius. O sea, esas temperaturas se usan en Celsius, no en Kelvin. Entonces, cuidado, ¿verdad? Cuidado, pone Kelvin aquí, porque si no, es decir, cuidado, convierte temperatura A y B en aquel, no es necesario hacerlo. ¿Okay? Y la K tiene que tener las unidades combinadas de las demás cantidades físicas.
En este caso, las unidades de K son watts. Ahí podría ser que grados Celsius, ¿verdad? Puede ser lo mismo, metro, grados Celsius. Bueno, y esas K ya han sido calculadas, es decir, no solo las de materiales conductores, como los metales y las aleaciones, sino que ya esa K se ha calculado para aislantes, para gases, ¿verdad? Para líquidos, porque eso tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, ingeniería civil tiene muchas aplicaciones en la parte de recubrimiento, ¿verdad? O en los materiales que se van a utilizar para construir, ¿verdad? Dependiendo del sitio donde se vaya a hacer ese trabajo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, en los sitios que son muy fríos, que hay inviernos muy severos, en Europa o en América del Norte, si ustedes van y ven los edificios, no sé si ya los han visto, son hechos en ladrillo, la mayoría, ¿verdad? Y las paredes son muy gruesas, o sea, son muy anchas. Eso es para evitar que escape el calor del interior del recinto, ¿verdad? Para evitar que se enfríe demasiado en el interior, ¿verdad? Entonces, son paredes muy gruesas y por lo general techos muy altos, ¿verdad? Entonces, eso ayuda también cuando vienen los veranos, esos sofocantes, que el aire circule mejor, ¿verdad? Es decir, entre más bajo es el techo, más difícil es la circulación del aire, ¿verdad? Entonces, eso va a dar una sensación de mayor calor. Ahora, en física, para el físico es de mucho interés, sobre todo en el área de estado sólido, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se trabaja, por ejemplo, los que trabajan con las cámaras de vacío, ¿verdad? Tienen que conocer esas conductividades térmicas a la hora de diseñar una recámara, ¿verdad? Estas donde hacen deposiciones de materiales y escoger, digamos, los calibres correctos, ¿verdad? O adecuados para minimizar, ¿verdad? O maximizar el paso del calor por ese dispositivo o por esa pieza. Entonces, tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Y en la parte teórica, pues, como les digo, en las ecuaciones de la física matemática, que es una especialidad, digamos, dentro de métodos matemáticos, se ha hecho mucho trabajo matemático con estas ecuaciones. Por si a alguien le interesa la parte teórica también, ¿verdad? Bueno. Entonces, esa es la ecuación de conducción que vamos a trabajar aquí cuando nos presente un problema relacionado con este mecanismo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, esta ecuación sirve yo puse una amarilla, pero podrían ser losas. Es decir, podría ser entre esos depósitos, digamos, por ejemplo, losas. Piezas más cortas, digamos, donde cada una de ellas tiene una conductividad, K1, K2, una longitud de 1, una longitud de 2, puestas perdón, de esta forma, ¿verdad? En serie. Y aquí está la temperatura A y está la temperatura B. ¿Okay? O si prefieren llamarle temperatura 2 y temperatura 1, como ustedes gusten, ¿verdad? Pero no usé TH y TC, no las usé, esos símbolos, porque es decir, me da la impresión que se va a confundir con las máquinas térmicas. Y como estos dos materiales, estos dos temas se están evaluando ahora, en esta prueba que falta, pues que no vaya a generar esa confusión, ¿verdad? Entonces, también podrían estar puestas así, ¿verdad? Sí, podrían estar las losas puestas de esta manera, o dos varillas, digamos, dos
barras que estén puestas así. ¿Okay? Entonces, esta tiene conductividad K1, esta tiene conductividad K2 y ambas tienen la misma longitud. Y esta es la temperatura A y esta es la temperatura B. ¿Okay? Entonces, aquí hay que tener cuidado la forma como están dispuestas las piezas, ¿verdad? Porque aquí decimos que están en serie. Está una a continuación de la otra. Y aquí decimos que están en paralelo. ¿Okay? Cuando van hacia abajo. Entonces, en ambos casos se puede calcular la H, por supuesto. En ambos casos, en serie y en paralelo, se puede calcular. Solamente que hay que tener cuidado con los datos que le van a dar, ¿verdad? Que le van a proporcionar en el problema. Después vamos a hacer un problema numérico de esto. Okay. Bueno, resulta que la ecuación de conducción también tiene una versión diferencial que a nosotros nos interesa también, una versión diferencial. Entonces, la que yo acabo de escribir es esta. H es igual a Q entre delta T, ¿verdad? Igual a K por A, ¿qué sería? TA menos TB entre L, ¿verdad? Ok, la versión diferencial se puede escribir de esta manera. H es igual a y el Q lo sustituyo por un diferencial. Diferencial de Q y el T por un diferencial de T. Y en la notación de punto, eso yo lo puedo escribir como Q. No como escribirlo así para no tener que andar jalando tanta cosa, ¿verdad? Y esto es igual. Ahora aquí tiene Q menos K ¿verdad? Por dt, diferencial de t, respecto de x. Ven cómo cambia la forma diferencial. Ese menos, ¿por qué ahora lo tenemos que poner ahí, en la versión diferencial? ¿Quién lo dice? Bueno, vean que ya lo dije por ahí, el calor va en la dirección en la que disminuye la temperatura. Por eso es que es una línea recta decreciente. Entonces, ese efecto, cuando estamos haciendo un problema en donde hay que integrar, hay que incluirlo. Y la forma de incluirlo es colocando menos aquí. ¿Okay? Y esto que está aquí, ya saben el cálculo, se llama un gradiente. En este caso, se le llama el gradiente de temperatura. Es decir, está diciendo cómo cambia la temperatura en diferentes ubicaciones, ¿verdad? Cuando se está estudiando, digamos, un volumen o un recinto en donde hay transferencia de calor. Y ya eso, ya la tecnología está hace años desarrollada, ¿verdad? Hay un sensor que detecta los cambios de temperatura en una habitación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y tiene aplicaciones también en medicina, ¿verdad? En imágenes médicas, ¿verdad? Se detectan tumores conociendo el gradiente de temperatura. Por lo general, un tumor, cuando está ubicado en alguna parte incómoda en el cuerpo, ¿verdad? Es decir, donde hay hay otros órganos, otras vísceras, quizás un examen, algún otro tipo de examen no lo detecta, pero entonces si se usa un mecanismo que usa el calor, pueden calcular o pueden determinar el gradiente. Y el tejido que es cancerígeno, o sea, que tiene células cancerígenas, por lo general tiene, es decir, está a una temperatura mucho mayor que la temperatura del tejido sano. Entonces, esa es una forma de determinar dónde está ubicado, qué sé yo, una región en donde hay células cancerosas. Es una cancerígena, no sé cómo se dice. Es una aplicación inmediata de los gradientes de temperatura, ¿verdad? Ok, entonces, esta es la versión diferencial. Pues esta versión es completamente integrable, solamente que recuerden que esta H es constante. Bueno, entonces, ¿dónde podemos aplicar esta ecuación? La podemos aplicar en el caso del cilindro, de la misma barra. La misma barra que antes le poníamos una especie de, ¿cómo dije? O sea, un recubrimiento para evitar que el calor se propague radialmente. Ahora nos interesa estudiar esa propagación del calor. Es decir, ahora tomamos en cuenta ese hecho.
Sí, nos interesa ahora ver cómo el calor escapa o sale radialmente. Entonces ahora queremos ver también el fenómeno que antes no queríamos, digamos, que tomar en cuenta, ¿verdad? Que es el caso en donde el calor ahora se propaga en la dirección radial, ¿verdad? En realidad, el fenómeno es más complejo, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una varilla metálica, ¿verdad? Y la calienta, pues el calor, es decir, no solamente se propaga por el eje, sino también lo hace radialmente, de forma homogénea, ¿verdad? De forma isotrópica. Isotrópica es, recuerden lo que vimos de dilatación, ¿verdad? El calor se propaga radialmente en todas las direcciones. Entonces, si uno va y agarra esa varilla, obviamente se va a quemar, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno más complejo, ¿verdad? Es decir, ocurre simultáneamente en todas las direcciones, no solo radial y axial. Bueno, entonces, en este caso, si tenemos, por ejemplo, un cilindro, ¿qué podríamos decir aquí que varía? ¿Qué es lo que varía? Bueno, el cilindro tiene un radio verde. Entonces, lo que está pasando es que el calor, al propagarse en la dirección radial, nosotros podemos ver este corte transversal del cilindro, este de aquí, lo puedo ver como que si fuera una colección de anillos, ¿verdad? Es decir, un sistema de referencia aquí, y entonces aquí voy a tener un anillo de radio R, ¿okay? Y que tiene un espesor, ese anillo tiene un espesor de R, y la dirección del flujo de calor es hacia afuera. Bueno, podría ser hacia adentro, pero eso depende de las temperaturas en el interior y el exterior. Obviamente, si en el interior del cilindro está a mayor temperatura, pues el calor fluye radialmente hacia afuera. Pero si es desde el exterior que está a mayor temperatura, pues entonces el calor más bien entra radialmente hacia el centro o hacia el eje, digamos, hacia el centro por donde pasa el eje del cilindro. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo yo puedo escribir esta ecuación? Bueno, yo puedo decir que TQ, TT es igual a menos K por A, pero ¿quién es A ahora? ¿Por dónde pasa ese calor ahora? Recuerden que el A es la sección transversal que atraviesa el flujo de calor. ¿Cuál sería aquí la sección transversal? ¿Quién me podría decir? ¿Cuál sería la sección transversal? El calor sale por aquí, sale por aquí, sale por aquí. ¿Okay? ¿Cuál sería el área que cruza o que atraviesa? En geometría, ¿cuál sería esa área? Cuando tenemos un cilindro, imagínense, bueno, un cilindro no, imagínense un papel de esos de aluminio que se usa en la cocina para envolver cosas, el tubo ese. ¿Cuál es el área del tubo? Si yo agarro un pedazo de esos de papel y lo saco y lo corto, ¿qué sería? Sería un rectángulo, ¿verdad? ¿Y qué sería el largo o el alto de ese rectángulo? La circunferencia, ¿verdad? Entonces el área aquí sería, en el caso del cilindro, 2pi r por L. Que lo que yo tengo es un rectángulo del lado L y de altura 2pi r. ¿De acuerdo? Y aquí me quedaría dt, literalmente ahora es un respectador. R es lo que estaba viendo. Y ahora tengo esto y esto es h. ¿Okay? Y no se les olvide que esto es constante. Y ya esta ecuación es completamente integrable. Es decir, ya las variables pues no están separadas, pero ya estamos a punto de, ¿verdad? Es decir, ya esto yo lo puedo separar y encontrar, por ejemplo, bueno, dependiendo de lo que me pidan, ¿verdad? Pero vean que esta ecuación, ya yo tengo aquí R y TR, ¿verdad? Entonces yo puedo separar esas variables, ¿verdad? Y tengo a DT solita. Entonces puedo integrar desde la temperatura A en el exterior, por ejemplo, a la temperatura B en el interior. ¿Okay? Entonces, este es el caso del cilindro. ¿Qué pasaría si tuviera una esfera?
tuviera una esfera, ¿verdad? Maciza, qué sé yo, hueca también puede ser. Entonces, ¿cómo es para la esfera? ¿Cómo sería ese H? Sería dq de t es igual a menos k, que es el material del que está hecho el cilindro de la esfera. Y aquí, ¿cuál sería la sección transversal? El área de la esfera. ¿Cuál es el área de la esfera ahora? Es 4 pi r cuadrado por dt sobre ¿okay? Y entonces ya ahí tengo dos versiones que puedo aplicar si me da un problema cilíndrico o si me da un problema de conducción a través de una esfera. Esa esfera puede estar hueca, ¿verdad? O puede ser que tenga un núcleo, o puede ser sólido, ¿verdad? Dependiendo de los datos que le dé el problema. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, también hay en el libro, le hablan de la resistencia térmica. La resistencia térmica. Voy a mostrarlo aquí en el libro de texto. Ellos usan otra, bueno, ahí en el Kepler usan la I para referirse a la H. Entonces, para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Lo que pasa es que la mayoría de los libros usan H. Pero digamos, lo que yo le estoy llamando H es lo que ellos le llaman I. Entonces, a esa I ellos le llaman una corriente térmica. Pero esa corriente térmica en realidad es una potencia. Esa potencia es como la definimos aquí, calor entre un intervalo de tiempo. ¿Okay? Bueno, entonces, la resistencia térmica está definida con la letra R mayúscula. ¿Okay? Entonces, este libro quiere hacer una especie de analogía, ¿verdad? Con lo que luego ustedes van a ver en Física General 3. Cuando lleguen a circuitos, o no sé si ya lo han visto por ahí en algún curso de física que hayan tomado, la resistencia eléctrica, ¿verdad? Entonces, en circuitos, qué sé yo, hay una batería conectada, hay una resistencia y hay otros dispositivos como capacitores, inductores, etc. Entonces, en este último capítulo del Tipler, el Tipler quiere ya darle a usted la idea más general del concepto de la resistencia. Por eso ellos le llaman resistencia térmica, porque luego van a ver ustedes resistencia eléctrica en circuitos y el comportamiento es muy parecido a lo que estamos viendo ahora aquí, ¿verdad? Solamente que en circuitos lo que pasa por esos dispositivos es una corriente eléctrica. Y aquí lo que está pasando por la barra es un flujo de calor, ¿verdad? Un flujo, una transferencia de energía térmica. Pero es muy parecido. O sea, el fenómeno físico es, ¿cómo se dice? Ambos fenómenos tienen muchas similitudes. Y en física es muy común que se comiencen a asociar fenómenos físicos que en principio no deberían estar relacionados, se tratan ¿cómo se dice?, de homogenizar desde el punto de vista de las ecuaciones. Eso es muy común. Van a ver que se van a encontrar, perdón, se van a encontrar con eso en los cursos. Es decir, un fenómeno físico aparentemente distinto, ¿verdad? Se trata de unificar, ¿verdad?, para explicarlo de una forma más general. Y eso funciona muy bien en física, ¿verdad? Por ahí andan varios premios Nobel en la historia de la física que han hecho un trabajo así, ¿verdad? Y entonces generan ideas nuevas, ¿verdad? Es decir, han aparecido ideas nuevas de cosas que ya eran conocidas. Bueno,
La resistencia térmica está definida, vean que es así. La resistencia térmica está definida simplemente como L, acá, donde L se refiere a la longitud de la barra o de la losa que tengamos ahí pegada, tengamos puesta. Puedo tener más de uno. ¿Okay? Entonces, esa es la definición de una resistencia térmica. Entonces ven que si el R es alto, ¿qué podemos decir? Si el R es alto, ¿qué pasaría ahí? Para que R sea alto, que tenga un valor grande, acá tiene que tener un valor pequeño, ¿verdad? Entonces quiere decir, cuando los valores de R son altos, nos referimos a un R alto. Y cuando hablamos de un R bajo, o sea, esto es un buen aislante, y un R bajo implica o significa un buen conductor. Entonces esto tiene un montón de aplicaciones materiales, ¿verdad? Porque nos permite caracterizar los materiales para, qué sé yo, para el propósito que tenga. Por ejemplo, en ingeniería, para todo lo que tiene que ver con el diseño de edificios, habitaciones, etcétera, ¿verdad? Y en física nos sirve, obviamente, en ciencia de materiales, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en un laboratorio, qué sé yo, estamos haciendo algún trabajo particular con material. Necesitamos conocer, qué sé yo, los detalles del material, como, qué sé yo, dureza, ductilidad, un montón de formas de caracterizarlo, ¿no? Entonces ven que la resistencia, a lo que quiero llegar aquí, que no lo dije, es que esto funciona para yo encontrar el H de una forma más general. Por ejemplo, vamos a ver, ahora un ejemplo concreto. Vamos a suponer que tenemos, voy a borrar por aquí. Vamos a ver un ejemplo en donde podemos aplicar esto de la resistencia. Al caso donde tengo varias losas, ¿verdad? O por lo menos dos, digamos. Entonces, este ejemplo es el caso de dos materiales, dos losas, ¿verdad? Que tienen conductividad K1 y conductividad K2. Y están en unos depósitos. Entre depósitos, que uno está a la temperatura TA o T2, pongamos, ¿verdad? Y otro está a la temperatura T1 y nos dicen que T2 es mayor que T1. ¿Ok? Entonces, pues les mencioné ahora lo del estado estacionario, ¿verdad? El estado estacionario lo que quiere decir es que cuando hablamos del estado estacionario, ¿cómo se llama? La corriente térmica o esa H, ¿verdad? Que atraviesa cada una de las planchas o de las varillas es la misma, ¿verdad? Entonces, eso está relacionado con un principio que ya conocemos, que es la conservación de la energía, ¿verdad? Entonces, vean que otra vez no hay una idea nueva, sino que es una idea más general, un principio más general en este caso, que se aplica a un fenómeno del calor. Entonces, el hecho de que estemos diciendo que la H es constante, es como que si en el fondo estuviéramos apoyándonos en que la delta E de la energía mecánica es cero. Por supuesto, son fenómenos distintos, ¿verdad? La delta E está asociada con problemas mecánicos, ¿verdad? Pero es lo mismo que hablar de la suma de calores, en el caso de un calorímetro. Pues aquí equivaldría a decir que la H, que esa corriente térmica, es constante. O sea, que hay un flujo estacionario, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, nosotros podemos decir entonces que el H, vamos a ver cómo puse las cantidades aquí. Vamos a ver aquí, voy a cambiar estos límites. Voy a poner dos primero y uno primero. Es simplemente una situación de que así lo hice para que no me vaya a hacer un
un enredo y les pase algo mal. Entonces, la primera plancha es K2, la segunda es K1. Okay, pero los índices aquí no tienen nada que ver en la solución del problema, el orden me refiero, ¿verdad? Es lo mismo, simplemente yo los doy así. Entonces el flujo de calor es de izquierda a derecha. Estoy diciendo que todos tienen que pasar. Entonces aquí yo puedo escribir una expresión para H2 y una para H1. Pues, ¿qué sería H2? Sería K, A, T2, que es donde empieza a fluir el calor, menos Tx. Tx es la temperatura en la unión, digamos, en la interfaz entre las losas, ¿verdad? Donde ellas se están tocando, entre L2. Y ven que aquí no estoy usando menos, porque este problema no necesita cálculo, no es la versión diferencial. Y para H1, lo mismo, K, A, Tx menos T1. Ven que la temperatura yo la pongo en el orden en el que fluye el calor. Y abajo sería el 1. Entonces, pues lo que queremos es encontrar, Tx, ya la temperatura en la unión, y queremos también ver cómo se podría calcular una H, cualquiera de las dos, que tiene que dar lo mismo, y también cómo poder escribir estas respuestas en términos de resistencia térmica. Entonces aquí podemos ver las tres cosas. Voy a borrar de este lado. Entonces, para comenzar a resolver el problema para hallar la temperatura, suponemos el estado estacionario. Lo que dijimos ahora, ¿verdad? Suponemos estado estacionario. ¿Ok? Y el estado estacionario, lo que decimos entonces es que H2 es igual a H1. Y entonces sustituyo ahí, sería, bueno, aquí, vean que no le puse el 2 a la K y el 1 a la K. Entonces aquí sería K2 por A, T2 menos Tx entre L2. Y de este lado sería K1 por A, ¿no? Por Tx menos T1 entre L1. Bueno. Y entonces, el área se supone que es la misma. Siempre va a ser la misma porque si no hay pérdidas de calor, ¿verdad? Entonces, ya sería otro problema. O sea, un problema distinto. Entonces, en estos problemas de aquí, de este capítulo, la sección transversal siempre coincide, ¿verdad? Cuando están puestos en serie, una a continuación del otro, las secciones transversales son iguales para evitar que haya pérdidas de calor, porque si no, entonces no tiene sentido aplicar que H2 es H1, ¿verdad? Porque estamos apoyándonos en el principio de conservación. Okay. Entonces, pues de aquí la A la cancelo. Y me queda algo más sencillo, K2 por T2 menos K2 TX. Eso multiplicado por L1. Necesitamos sería K1 TX menos K1 T1. Eso multiplicado por L2. Y bueno, la idea ahí es que la incógnita es la temperatura de la interfaz. Entonces, de ahí despejándolo, voy a brincar algunos pasos, llego a esto. Despejando, TX me queda K2, L1, T2, más K1, L2, T1, entre K1, L2, más K2, L1. Y ahí tengo una expresión para la temperatura aquí en la interfaz, ¿no? Donde se están, digamos que, por decirlo de alguna manera, donde se están tocando ambas caras de las losas, ¿verdad? Entonces, la siguiente parte es, ya con esto yo puedo sustituirlo aquí o aquí. En cualquiera de los dos casos me tiene que dar lo mismo. Entonces, ya sería escribir una expresión general para la H, que sería K2, por ejemplo, si cojo la primera, K2 por A, entre L2, y aquí adentro
hacer esto, P2 menos y hacer esa operación. P2, L1, P2 más K1, L2, P1, entre K1, L2 más K2, L1. Y hacer eso. Hacerlo, quizás hacer el álgebra para verlo más compacto. No lo voy a hacer, porque lo dejo para que ustedes lo hagan, pero el resultado es el siguiente. Si yo hago eso, voy a poner aquí, digamos la parte B. Y resulta que lo que yo obtengo es esto. Vean qué interesante. Cuando yo hago esta álgebra de aquí, comienzo a simplificarlo, ¿verdad? Llego a esto. A multiplicado por T2 menos T1 entre L1 entre K1 más L2 entre K2. ¿Sí? Ese es el resultado, puesto de una forma más compacta, ¿verdad? Lo más sencillo posible. ¿Qué vemos en esta respuesta? ¿Qué ven ustedes? Enseguida que vemos el resultado. ¿Qué podemos decir de esa expresión? ¿Quién puede hacerme algún comentario? Entonces, numerador, denominador. ¿Qué me podrían decir? ¿Escucho alguna opción? ¿Qué vemos ahí? Ven que lo primero que puedo decir es que no importa el número de losas que yo ponga, en el numerador siempre va a ser el área por la diferencia de temperatura. Y la otra cosa es que no importa el número de losas que yo ponga, la suma de las resistencias las puedo ir agregando en el denominador. De tal manera de que esta ecuación yo la puedo escribir en forma general de esta manera. H va a ser igual a A por delta T, entendido mejor así, como T2 menos T1, ¿no? Entre la sumatoria sobre I de los RI, de todas las resistencias. Recuerden que la resistencia es L entre K, ¿verdad? Entonces, vean que no importa este resultado general. Una vez que yo sé que las losas están en serie, una a continuación de la otra, lo de arriba siempre es igual. O sea, son las temperaturas entre los dos depósitos por el área, que suponemos que cada losa es el área. Y abajo simplemente vamos colectando cada una de las resistencias del material. ¿Sí? Siempre que estén en serie. Esto funciona en serie. Bueno. Bueno, el libro se lo pone, explica lo mismo, ¿verdad? Y explica los dos casos con las resistencias que estamos hablando en serie en paralelo, ¿verdad? Entonces voy a borrar este lado. Entonces, en el caso de las resistencias en serie, tenemos dos casos en serie. La resistencia equivalente de Q es la suma, es la combinación lineal de todas las resistencias de cada una de los dos. Sería R2 más esta suma R, la suma de B igual a 1 hasta N
de las R y resistencias. ¿Okay? En donde la resistencia con el mayor valor, la resistencia individual con el mayor valor, cualquiera que sea, siempre va a ser menor que la resistencia equivalente. Es un detalle, ¿verdad?, que hay que tener presente. Y también están en paralelo. Entonces vean que en serie están así, ¿verdad? Esta es una losa, esta es otra losa, esta es otra losa, y ahí van. Esta tiene K1, K2, K3. ¿Recuerdan? Y en paralelo están así. En paralelo está, esta es una losa, esta es otra losa. ¿Okay? Pueden haber dos distintas, una así y otra así, por ejemplo. Entonces esta tiene conductividad K1, K2, K3, K4 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí la resistencia equivalente en paralelo es 1 sobre R equivalente. Más todas las que estén así, ¿verdad? Entonces, esta suma converge a la suma desde I igual 1 hasta N resistencias de 1 sobre R. ¿Ok? De esa manera. Entonces, por ejemplo, si son dos resistencias en serie, es muy sencillo, es R1 más R2. Bueno, me imagino que este material seguro ya ustedes lo han visto. Se explica, ¿no? No sé, si me vieron por ahí en algún curso en el colegio, no sé, o tal vez algún curso de fundamentos. Pero si son dos resistores, entonces la resistencia equivalente en serie es R1 y si es en serie, entonces aquí hay que darle vuelta a esto, ¿verdad? Pues la R equivalente para despejarlo sería R1 por R2 entre R1 más R2. Muy común aquí que se le olvide a uno, ¿verdad?, darle vuelta a esto y entonces se le olvidó sacar el recíproco. Entonces le da otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, en serie, la corriente entonces, cuando es serie, que es este caso, la corriente siempre se puede calcular como delta T, cambio de temperatura, ¿verdad?, entre la R equivalente. ¿Okay? Y en el caso de paralelo, la I total también es entre R equivalente. Sí. Bueno, entonces, este es el material de conducción. El libro ahí explican algunas otras cosas, ¿verdad? Pero básicamente este es el material acerca de conducción que tenemos que saber, digamos cómo están puestas las barras o las losas, si están en serie o si están en paralelo. O bien usar la ecuación de conducción para calcular algo, un área, por ejemplo, la longitud de la barra, dependiendo de los datos que le den, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar al otro mecanismo de transferencia, que es el de convección.
La convección, el libro en realidad habla muy poquito. Así que si viniera alguna pregunta de esto, tiene que ser conceptual. Antes de empezar convección, yo tengo una... digamos, el R sub BQ es igual a la sumatoria de los R, ¿verdad? En serio, sí. Ujú. Es que, digamos, usted ahora puso que 1 entre RQ es 1 entre R1 más 1 entre R2, pero no sería 1 entre la sumatoria de los R. Ok, en serie sería R1 más R2, así como está aquí. Ujú. Y en paralelo es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ah, no, sí, es que son... Sí, sí, no, yo creo que ya sé cuál fue la confusión que tuve, porque son como... Es la suma de los recíprocos, pero este caso que yo hice aquí es si hay solo dos resistencias. Digamos, si ya hay 3 aquí, ya esta fórmula no sirve. Ok, ¿Listo? ok, gracias. Ok, bueno. Gusto. Bueno, entonces, les decía que vamos a ver ahora la convección. La convección viene un poquito. Es un material que es muy importante para la meteorología, ¿verdad? La gente que está en meteorología es fundamental. Más adelante, ahí les van a dar un montón de cursos donde la convección la analizan en detalle, ¿verdad? Pero rápidamente aquí yo la voy a comentar para descubrir el material que prácticamente es de interés para un físico atmosférico o para un meteorólogo, que es donde más se estudia eso, ¿verdad? La convección es más compleja que la conducción, o sea, es un fenómeno más complejo porque no tenemos o no existe un único modelo que se pueda aplicar. En el caso de la conducción, tenemos la ecuación de Fourier. Esa ecuación, siempre que haya contacto, funciona y es cuestión de adecuarla, ¿verdad? Pero en el caso de convección es muy complejo. Es decir, no hay una única ecuación que se pueda utilizar. Entonces, en convección, básicamente, lo que podemos decir una ecuación es esta. Un conjunto, es igual a H por A por A por delta T. Y esto no está en el, es decir, esto no está en el libro de Tipler. Se los estoy diciendo yo. Esa H que está ahí se llama un coeficiente de convección. Hace las veces de la conductividad en el caso de conducción, ¿verdad? Pero ese H puede cambiar. Es decir, puede cambiar dependiendo de lo que esté ocurriendo. Y la A es la sección también transversal. Entonces, antes de seguir hablando de esto, es importante definir la convección, ¿verdad? Que no lo he dicho. La convección es el movimiento del calor a través de un fluido, ¿verdad? Por ejemplo, el aire o algún líquido. Entonces, el calor también se puede propagar de esa manera, ¿verdad? Como el movimiento de masas de aire caliente que decimos, ¿verdad? En una región dada. Entonces, por ejemplo, el caso que todos tenemos, que lo hemos visto, ¿verdad? Tal vez hemos tenido, es decir, es familiar el caso de una vela, ¿verdad? Cuando usted prende una vela con un encendedor, ¿verdad? Y entonces pone la palma de su mano encima de la vela, a una altura dada, ¿verdad? Sin tocar la vela, obviamente. Se va a notar que a ratos la palma se siente como el calor donde llega y ratos no, ¿verdad? Entonces uno juega y baja más la mano, ¿verdad? Hasta para sentir más el calor, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que ese aire que rodea la vela, lo que hace es que esa masa de aire se calienta y al calentarse se vuelve menos densa y entonces asciende más fácilmente. Es el calor que uno
digamos que siente cuando llega a la palma de la mano. Pero mientras eso ocurre, mientras esa masa de aire caliente se eleva, otra masa de aire fría se coloca encima de la vela. Y el proceso se repite, ¿cómo se dice? De una forma, o sea, se va a repetir siempre, ¿verdad? Entonces, mientras esa masa de aire caliente llega a su palma, a la palma de la mano, otra masa se está calentando. Entonces, es cuando uno tiene esa sensación de que dejó de calentar, ¿verdad? Pareciera como que ya no calienta. Entonces, uno juega, ¿verdad? Uno baja más la palma de la mano, pensando en que no está calentando, ¿verdad? Cuando en realidad lo que está pasando es que hay un movimiento de esas masas de aire que se van calentando y se vuelven menos densas y haciendo. Entonces, de esa manera se propaga el calor. No sé si han visto esas películas donde hay un desierto, ¿verdad? Que hay una carretera a lo largo y se ve una bruma, se ve como una especie, como un efecto óptico cerca de la carretera. Ese es la carretera, obviamente el asfalto, que está muy caliente, ¿verdad? Y las masas de aire, igual que en la vela, circulan cerca de la superficie de la carretera, se calientan y entonces se produce un efecto de enrarecimiento en el aire. Y es lo que uno ve a lo largo en las películas, ¿verdad? Que viene un carro y que se le ven los focos del carro, se ven como turbios, ¿verdad? Dice uno como borrosos. Es el efecto de las masas de aire caliente que, es decir, que se están calentando para luego ascender. Entonces, todos los fenómenos meteorológicos, ¿verdad? Que ocurren en las bahías, qué sé yo, las mareas, los huracanes, todo eso está asociado con fenómenos convectivos, ¿verdad? Entonces, bueno, la convección es muy compleja, depende de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, depende de, como son fluidos, como es un fluido el que transporta el calor, ¿verdad? Depende de las características del fluido. Si, por ejemplo, es líquido, pues va a depender de la viscosidad, ¿verdad? De la densidad, ¿verdad? Es decir, hay un montón de factores, ¿verdad? Y otra cosa es el área. Depende del área. El área puede ser tan variable como una zona geográfica, ¿verdad? Como puede ser, qué sé yo, la sección transversal de una persona, ¿verdad? Que está sometida a esa corriente de calor que le está llegando, ¿verdad? Es decir, el área va a cambiar dependiendo del fenómeno en cuestión. Así que convección no hay un modelo general, sino que prácticamente hay muchos casos de donde se estudia la convección. Y eso ya depende del interés de los que trabajan en esta área, ¿verdad? Bueno, eso es convección. Vamos a pasar a radiación, que es lo que me queda por comentarles. La radiación. Bueno, la radiación es la transferencia de calor utilizando ondas electromagnéticas. El calor se transfiere en el espacio, a través del espacio, en forma de ondas electromagnéticas, que se mueven a la velocidad de la luz. Por ejemplo, la luz del sol, ¿verdad? Que nos llega. Ese calor llega por radiación. Entonces, las longitudes de onda de esas ondas que son electromagnéticas, ya por aquí estudiamos ondas, pero mecánicas, ¿verdad? Las longitudes de onda son muy pequeñas, ¿verdad? Y entonces eso hace que algunas de esas radiaciones que están en ese espectro, que se llama el espectro electromagnético, sean, ¿cómo se dice?, nocivas para el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que se tira por ahí en la playa o en algún sitio a coger sol, ¿verdad? Es súper dañino, ya está probado, ¿verdad? Debido a que las longitudes de onda en el infrarrojo son muy cortas, ¿verdad? Entonces, esta onda es súper incisiva, ¿verdad? Es como un bisturí. Entonces, pues afecta, daña la piel, ¿verdad? Son las personas que han estado expuestas mucho tiempo al sol y entonces la piel se daña a través de un proceso irreversible, ¿verdad? Y entonces es donde aparecen diferentes tipos de problemas con la piel, ¿verdad? Desde cáncer hasta, bueno, un montón de cosas ahí, ¿verdad? Entonces, dentro de ese espectro de radiaciones está también los rayos X, rayos gamma, ¿verdad? Los ultravioleta, que son los que les estoy diciendo, y cada uno de ellos, su longitud de onda, influye definitivamente en el poder, digamos,
que tiene ese haz, esa radiación para incidir en una superficie, ¿verdad? Por ejemplo, los rayos X, pues ya es conocido, de todos es conocido que se utilizan para visualizar los órganos internos o la parte ósea del cuerpo, ¿verdad? Porque la radiación es muy alta, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, en los hospitales, cuando usted va y le toma una radiografía, enseguida usted se da cuenta que la pared que separa el equipo de trabajo de donde le hacen el examen es una pared súper gruesa, ¿verdad? Es una pared como de 2 metros para evitar el paso de la radiación, porque fácilmente penetra secciones transversales o gruesos relativamente no tan pequeños, ¿verdad? Bueno, entonces lo que queremos aquí, lo que nos interesa es estudiar la radiación clásica, porque cuando hablamos de la visión moderna de esa radiación, pues eso ya tiene un nombre, eso se llama mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que nos interesa es la radiación clásica, que está muy bien descrita por una ley que se llama la ley de Stefan Boltzmann. Aquí volvió a aparecer Boltzmann. Entonces, bueno, todos los cuerpos emiten y absorben radiación electromagnética, ¿verdad? Eso depende de la temperatura. Por ejemplo, un cuerpo, un ser humano, depende de la temperatura corporal, ¿verdad? Entonces, uno puede absorber o puede emitir, ¿verdad? Dependiendo del espacio en donde uno esté. Ok, entonces, pues uno está a una temperatura dada, qué sé yo, por normal son 36 grados, pero si entra en algún sitio en donde está una temperatura muy por debajo de esa, pues entonces esa radiación, o sea, esa transferencia del calor por radiación, mejor dicho, tiene un sentido particular, ¿verdad? Entonces, pues hay una ley que les decía yo, que es la ley de Stefan Boltzmann. Y esa ley la podemos escribir así. H, esa potencia radiativa o térmica, es igual a E por sigma. Yo les voy a decir que cada una de esas cosas por A por R. Esa es la ley de Stefan Boltzmann. La radiación, de lo que se conocía muy bien hasta 1900. Entonces, esto es una ley clásica, una ley de la física clásica. Entonces, esa E, ustedes ven ahí, esa E se llama la emisividad. La emisividad es adimensional, no tiene unidades, es como un coeficiente de fricción. ¿Okay? La sigma que está ahí se llama la constante, igual que la ley, la constante de Stefan Boltzmann. Y es una de las constantes universales más importantes, porque aparece en muchas teorías, ¿verdad? No solo en mecánica cuántica, o en termodinámica, o en mecánica estadística, sino que aparece en otras áreas, como por ejemplo astrofísica, cosmología, etc. Es una constante universal, creo que estaba dentro de las 5 más importantes en física, ¿verdad? Junto con la constante de Boltzmann y la constante universal de gravitación, y faltan 2 más, que no me recuerdo cuáles eran. Si alguien sabe, me dice. Creo que la 4 era la constante de estructura fina de Sommerfeld, pero no me recuerdo. Eran 5, que son las más importantes. Bueno, esa constante tiene este valor, 5,67 por 10 a la menos 8 watts entre metro a 2 Kelvin a la cuarta. Y ¿qué me falta por aquí? La A es la sección transversal, que está en metros cuadrados. Ya que en los 3 casos, el área siempre es la sección transversal, ¿verdad? Ya sea conducción, convección o radiación, que debe ser así porque el calor es una transferencia, ¿verdad? Y llega a una superficie, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser la sección transversal.
esta T ahí sí está inquieta. Y vean que tiene el exponente 4, la cuarta potencia. Entonces, esto, Stefan era un experimentalista, ¿verdad? Y entonces él realizó un montón de experimentos en la década de 1876, 1880, por ahí, en esa década, siglo XIX, y después de un montón de experimentos que hizo, logró determinar que esa velocidad con la que se transfiere el calor es directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura, ¿verdad? Eso fue experimental, o sea, meramente experimental. Y luego Boltzmann, que era un teórico, ¿verdad? En cuestión de una semana o 15 días, comenzó a estudiar el trabajo vio el trabajo de Stefan y enseguida desarrolló un modelo teórico, ¿verdad? Basado en matemáticas, donde demuestra que sí, que el H es proporcional a T a la 4. Entonces, la ley lleva el nombre del autor, ¿verdad? Porque Boltzmann también llegó a la misma ley, teóricamente. Bueno, entonces, les decía que la E es la emisividad. La emisividad depende, digamos, de la superficie, de la naturaleza química de la superficie, ¿verdad? En cuestión, donde incide la radiación. Y también un detalle interesante es que depende de si esa superficie es opaca o si es brillante, ¿verdad? Es decir, depende del color, por decirlo de alguna manera. Aunque no es la palabra completamente correcta, pero en radiación clásica hablan de cuerpos opacos, ¿verdad? Entonces, el valor de esa emisividad está entre 0 y 1. O sea, que no puede ser mayor que 1, no puede ser negativa, ¿verdad? Y, como les decía, está asociada con un objeto opaco. Un objeto opaco, en física, es un objeto que parte de la radiación se refleja y parte se absorbe, ¿verdad? Pero también está los objetos claros. Los objetos claros reflejan la mayor parte de la radiación, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, y están los objetos oscuros. Los objetos oscuros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Ellos absorben la mayor parte de la radiación. Entonces tenemos, para caracterizar la emisividad, cuerpos opacos, claros, oscuros, ¿verdad? Entonces, el caso conocido, cuando usted va a la playa no se pone una camiseta negra, ¿verdad? Porque dice uno, se asó ahí en la playa, ¿verdad? O sea sino que la gente usa ropa de color clara, o sea, t-shirts blancas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reflejan la radiación. Entonces usted le da una sensación de que está más fresco, ¿de acuerdo? Pero si se pone una camiseta negra, es un calorón, ¿verdad? Entonces, eso está relacionado con la emisividad, pero más que todo también la naturaleza química de la superficie. Ahí hay mucho detalle, no lo estoy diciendo, ¿verdad? Es decir, el que le interese meterse en esto de radiación clásica, pues por ahí hay artículos de eso, ¿verdad? Están los libros de Termo. Bueno, el otro caso es, ¿qué pasa cuando yo tengo ese cuerpo, sea opaco, lo que sea, ¿verdad? Que está dentro de un medio, y ese medio a su vez está a una temperatura. Entonces, imagínense que tengamos un bloque, ¿verdad? O digamos, una habitación cerrada y que haya una persona dentro de esa habitación. Puede ser un sauna o puede ser una nevera, ¿verdad? Entonces, esa persona tiene una temperatura T y el medio, es decir, la habitación está a una temperatura de 0. Entonces, aquí necesitamos ver qué pasa si la T0 es mayor que T, si la T0 es menor que T o si la T0 es igual a T. Este caso es poco probable, ¿verdad? Pero estos casos sí pueden darse. Entonces, vean lo que pasaría, ¿verdad? Recuerden que el flujo de calor va de forma, ¿cómo se dice? ¿Cómo habíamos dicho? Se me olvidó. Ok, el flujo va de la temperatura mayor a la temperatura menor, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, siempre se va a dar esa transferencia, igual que en el caso de la conducción, ¿verdad? Cuando ocurre de forma espontánea, es lo que se me olvidó decir. Entonces, pues ahí, si un cuerpo emite más radiación que la que absorbe, pues entonces se enfría, es lo que uno esperaría, ¿verdad?
Si emite más radiación de la que absorbe, se tiene que enfriar. Y si es al revés, se calienta. Entonces, esto depende de las temperaturas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando entra uno ahí al PriceMart, ¿verdad? Que tienen una nevera gigantesca donde están las frutas y eso, enseguida, al rato de estar uno ahí, ya comienza uno a sentir ese frío, ¿verdad? Que ya es, que ya molesta, ¿verdad? Y ve uno a la gente que trabaja ahí, los empleados, y andan con su buena, qué sé yo, suéter especial, ¿verdad? Porque tienen que estar prácticamente todo el día ahí adentro, ¿verdad? Entonces tienen que evitar enfriarse porque si no, sería imposible trabajar ahí, ¿verdad? Entonces, en estas condiciones, la ley de Stefan Boltzmann, cuando el cuerpo está dentro de un medio, entonces tenemos que tomar en cuenta la temperatura de ese medio. Entonces la H es lo mismo, es E por sigma por A, y aquí ahora es temperatura del cuerpo a la 4 menos la temperatura inicial del medio a la 4. Y vean que los 4 están en cada T, ¿verdad? Porque no están en el paréntesis afuera, ¿no? O sea, no es un 4 afuera. Pues cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí se pueden hacer algunas aproximaciones interesantes con la ley de Stefan Boltzmann, ¿verdad? Y una de ellas es cuando uno factoriza esta expresión, ¿verdad? ¿Cómo factorizaba uno esto, verdad? T a la 2 era, ¿verdad? Menos T0 a la 2, T cuadrado más T0 a la 2. Entonces, uno puede comenzar a desarrollar eso, ¿verdad? Y estudiar estos casos, digamos, de la dirección en la que fluye el calor del medio al cuerpo, viceversa, haciendo algunas suposiciones, ¿verdad? Con algunos términos, aquí falta factorizar más, ¿verdad? Pero se pueden llegar a algunos casos que son conocidos experimentalmente, ¿no? Porque este es un caso muy general, ¿verdad? En donde la diferencia entre las temperaturas no es muy grande. Pero ¿qué pasa cuando las diferencias son mayores, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? Por ejemplo, qué sé yo, las recámaras estas que la gente va para, ¿cómo se dice? Para que se meten para broncearse. Ese es otro caso, ¿verdad? Es decir, la diferencia de temperatura, el intervalo de temperatura es muy alto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que también no se recomienda mucho ir a eso, ¿verdad? Porque el cuerpo se expone a una radiación artificial que le cambia las condiciones enseguida, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo broncearse al natural, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Que hacerlo de un solo en una recámara de estas, ¿verdad? Entonces, es decir, la diferencia de temperatura para una recámara de esas hay que utilizar esto. Hay que hacer la factorización para ver cómo se comporta ese H. Bueno, esa es ese mecanismo que les hablo de la radiación. La radiación dio lugar en esa época, finales del siglo XIX, dio lugar a un modelo bueno, no experimental, sino al principio fue un modelo mental, ¿verdad? De la radiación del cuerpo negro. Entonces, el cuerpo negro es una cavidad. Esto se va a estudiar mucho, lo van a ver mucho en física 4, en física moderna, y por ahí sale en todos lados, por supuesto, en 4. Bueno, entonces, un cuerpo negro es una cavidad donde adentro las temperaturas son muy elevadas. La cavidad es esto, ¿verdad? Obviamente. Imagínense como si fuera un horno, de esos donde hacen pan, ¿verdad? Que tienen como una puerta, abren, meten y vuelven y cierran, ¿verdad? Entonces, a lo lejos lo que ve es un color rojo, ¿verdad? Entonces, un cuerpo negro es algo así. Entonces, el principal requisito es que la radiación escape. Entonces, la radiación comienza a chocar con las paredes, ¿de acuerdo? Y muy poca de ella escapa, porque la salida aquí es muy estrecha, es muy angosta. Entonces, casi nada de la radiación sale.
Entonces, esa fue una idea que se les ocurrió a los físicos de finales del siglo XIX para estudiar algunos fenómenos asociados con la radiación. Y eso se llama el modelo del cuerpo negro ideal. Entonces, la radiación entra en la cavidad, o sea, la radiación entra por aquí, obviamente. La radiación entra por la parte que está abierta y tiene una probabilidad muy pequeña de volver a salir, por lo que la mayor parte es absorbido por las paredes. Bueno, entonces las temperaturas ahí adentro son temperaturas elevadísimas, ¿verdad? Esa radiación emitida a través del orificio es característica de la temperatura de las paredes de la cavidad. Entonces, el modelo del cuerpo negro, el cuerpo negro ideal, ayudó a entender algunos aspectos de la radiación que en esa época ni siquiera se tenía idea. El primero en proponer el problema de la radiación fue Kirchhoff. Más adelante lo van a estudiar por ahí. Y él dijo que era una función, tenía que ser una función de la longitud de onda y de la temperatura. Él propuso el problema, pero no lo resolvió. Tenía algunas ideas buenas, pero es decir, no, en esa época faltaba mucho para poder entender el fenómeno. Y ese problema estuvo abierto como cerca de 60 años, hasta que para 1900 los físicos de esa época, como por ejemplo Max Planck, ¿verdad? Comenzaron ya a desarrollar una teoría basada en el cuerpo negro, que es, digamos, la teoría, ¿cómo se dice?, el abuelito de la moderna mecánica cuántica que estudiamos hoy, ¿verdad? Es decir, de ahí surgió la mecánica cuántica, de estudiar algunos casos límites del cuerpo negro, ¿verdad? De la radiación absorbida en el interior de ese recinto. Pues es un problema muy interesante. Yo aquí solamente les estoy hablando de la parte clásica, ¿verdad? Es decir, el mismo problema se puede estudiar en electromagnetismo, o en física moderna, o en mecánica cuántica, pero es decir, ya van a aparecer un montón de cosas más, ¿verdad? Que yo aquí no, es decir, no las estamos, el libro no las ve, ¿verdad? No las estudiamos directamente. Entonces, un cuerpo negro absorbe toda la radiación que incide sobre él. Por lo tanto, la emisividad del cuerpo negro tiene que ser 1, ¿verdad? Recuerde que son los extremos, ¿verdad? La emisividad es 0 o es 1. Entonces, si absorbe toda la radiación, es 1. Si refleja toda la radiación, es 0. ¿Okay? Entonces, eso influye también mucho. El caso de la emisividad también está relacionado con la pigmentación de la piel, ¿verdad? Es un fenómeno que le interesa tanto a la gente que estudia antropología como los médicos especialistas en dermatología. Han hecho muchos estudios, ¿verdad? En donde relacionan la radiación, ¿verdad? Con la pigmentación, las células que tenemos en la piel, ¿verdad? Y también con el hábito, el estilo de vida de una población en particular, ¿verdad? Y entonces la emisividad ha sido un factor que ha ayudado mucho a comprender esas teorías que han desarrollado antropólogos y otros científicos, ¿verdad? Acerca de la evolución, ¿verdad? En el ser humano a través de miles de años de ¿cómo se dice? Los cambios que experimentan esas células que están en la parte superior, ¿verdad? La epidermis, ¿verdad? Lo que llaman la epidermis, que es la capa, digamos, que está en contacto directamente con la radiación. Ok, entonces vean que esto tiene aplicaciones, no solo en la física teórica, ¿verdad? Sino en muchos campos, ¿verdad? No solo en medicina, sino en otras áreas. Bueno, también por ahí hay una ley que se llama la ley de Beam, una ley que el Tipler creo que la comenta, me parece. No estoy seguro, creo que no. No sé. Sí, por ahí les comenta la ley de Beam, una ley que se llama la ley del desplazamiento de Beam. Es una ley de radiación clásica. Lo que le dice es que cuando
se hace una gráfica de potencia versus temperatura, le da una campana gaussiana, y conforme va cambiando la temperatura, el pico, digamos, el punto máximo de esa campana se va desplazando. Y entonces aparece una curva que se llama una envolvente, ¿verdad? Es un efecto, es una ley experimental que este físico propuso a finales del siglo XIX y funciona muy bien, ¿verdad? Pero tiene, como ustedes imaginarán, no es una ley clásica, ¿verdad? Tiene un rango de aplicación, ¿verdad? Y para ciertos valores de longitud de onda y de temperatura, ya la ley no describe correctamente lo que se observa. Por ejemplo, los astrónomos usan mucho la ley de Wien para estudiar todos los fenómenos relacionados con la luz, con las estrellas. Entonces, esa ley en esa época salió también, es decir, se utilizó para astronomía, pero hoy en día es una ley clásica, ¿verdad? Es decir, tiene un rango de aplicación, pero es importante estudiarla para entender más adelante a lo que Planck llegó cuando desarrolla la teoría del cuanto de acción, ¿verdad? La idea del cuanto, ¿verdad? Del fotón que propaga esa energía en la luz. Bueno, entonces, este es el material, jóvenes, que quedaba por ver, aparte de los mecanismos de transferencia del calor. No hice ningún problema, ¿verdad? Preferí acabar con la teoría primero para entonces el jueves podernos dedicar a hacer problemas de este material. El jueves vamos a tener 2 horas de clase, ¿verdad? Igual que hoy, para hacer problemas y no sé, esta semana que viene, ya esta es la última semana, podríamos poner el examen era el 3 de diciembre, ¿verdad? Que es jueves. Entonces podríamos poner 1 hora de consulta o 2 horas de consulta la próxima semana, en algún momento, ¿verdad? Cercano al examen, cosa de que ya ustedes hayan estudiado, ¿verdad? Y entonces poder, es decir, que esa hora de consulta se aproveche más, ¿verdad? Porque ya llegan con dudas concretas, ¿verdad? Acerca del material. Entonces, vamos a quedar aquí. El jueves hacemos problemas de esto, de los mecanismos de transferencia de calor, y podemos programar 1 hora de consulta o 2 para la próxima semana. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay ninguna duda, terminaríamos aquí por hoy y nos veríamos el jueves. Bueno, gracias, profe. Gracias. Bueno, con mucho gusto.